Bienvenidos nuevamente a esta aula virtual que tenemos acá en la extensión de Zapala. Esta es la primera clase virtual en la cual vamos a trabajar el texto de Samir Amin, titulados de su libro Más allá del capitalismo senil, y vamos a trabajar el capítulo de introducción y el capítulo 1. Más que nada, la idea de hacer este video es que ustedes tengan una guía de lectura del texto. En este caso no va a haber una actividad puntual, sino la idea es empezar a entender los procesos complejos que vivió el siglo XX en su totalidad, ¿no? Hay varios autores que tienen diferentes características para analizar el siglo XX, algunos lo llaman siglo XX corto, otros lo llaman el siglo XX largo. En este caso, Samir Amin va a tratar de analizar el siglo XX entendido como un siglo XX largo, es decir, partiendo desde finales del siglo XIX hasta la actual crisis que para él es en los principios del siglo XXI. Para eso él en su capítulo introductorio lo que ustedes tienen que tener en cuenta es cuál es su hipótesis de trabajo y qué es lo que él va a definir por capitalismo. En esta introducción, él analiza principalmente los conceptos que va a utilizar a lo largo de su libro y los que nosotros vamos a poder observar en algunos en el primer capítulo. En este caso, los 4 conceptos que él va a tratar acerca de las características que tiene su definición de capitalismo. Recuerden que el capitalismo como una expresión teórica tiene varias interpretaciones y cada autor le pone su propio significado. En este caso, Samir Amin va a tomar algunas y va a hablar de qué es lo que él considera el capitalismo, qué características tiene en este capítulo de introducción. Lo importante es, tengo acá el texto para guiarme en este trabajo y en este pequeño video que les estoy diciendo a ustedes para poder, digamos, meterse en el texto, que no es un texto fácil, es un texto que empieza a utilizar un vocabulario complejo. Lo ideal también sería que ustedes también subrayen cuáles son los puntos donde no encuentran una explicación clara, qué es lo que les deja dudas acerca a lo largo del texto. Él lo va a dividir en 4 partes fundamentales, ¿no? Que es lo que él entiende como los 4 periodos. La Belle Époque, el periodo de la Guerra Civil Europea o de la Gran Guerra, en lo que él llama el periodo que comprende entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Después va a ser la época de la Guerra Fría, el periodo comprendido entre el año 45 y el año 89-91. Recuerden que el año 89 cae el muro de Berlín, en el año 91 se produce la disolución de la Unión Soviética y por último lo que él llama la crisis de fin de siglo. La idea de este texto, el autor lo que va a tomar es partir del trabajo que él hace o del análisis que él hace de la Belle Époque. En términos históricos se considera a la Belle Époque, la bella época, el periodo que comprende entre 1890 y 1914, como uno de los periodos de consolidación del capitalismo global a nivel internacional y al mismo tiempo la consolidación de la burguesía como clase dominante de los aparatos del Estado, así como impulsora de este sistema que se termina de consolidar a finales del siglo XIX y por lo cual la burguesía vive un periodo de esplendor económico y disfruta del mismo. En este caso hay un historiador francés que se llama Thomas Piketty, en donde su libro más reciente, uno de los libros más importantes de los últimos tiempos, que habla del capitalismo en el siglo XXI, hace un análisis, al igual que Samir Amin, y establecen que la Belle Époque, ambos autores, es una de las épocas de mayor desigualdad que ha tenido la historia del mundo de finales del siglo XIX y hasta del mundo contemporáneo, se podría decir. No hay una época de desigualdad tan grande como la de la Belle Époque. Esos son los rasgos que el autor va a establecer. Por eso sería interesante que ustedes puedan visualizar las características que él marca en esta Belle Époque para trasladarlas después cuando hace su análisis en la crisis del fin de siglo. ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, Thomas Piketty en su libro establece que el siglo XXI se encamina a ser nuevamente se encamina a igualar los grados de desigualdad que tuvo la Belle Époque e incluso superarlos, es decir, que estamos ante uno de los procesos ante uno de los retrocesos más grandes que ha tenido la sociedad
contemporánea en cuanto a la idea de la redistribución, ¿no? El siglo XXI se encamina hacia la vuelta de la regresión en la distribución de la riqueza y de ser uno de los siglos más desiguales en la historia, incluso con la posibilidad de superar la Belle Époque de finales del siglo XIX. En el medio él va a hacer un análisis del periodo de la Gran Guerra o la Guerra Civil Europea que caracteriza entre el 14 y el 45, con los rasgos que tiene, el surgimiento de la Revolución Rusa, el nazismo, el fascismo, los porqué de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para después pasar al tercer periodo o proceso histórico, digamos, que tiene que ver con el de la Guerra Fría, el que comprende la salida de la Segunda Guerra Mundial hasta la finalización de la misma con la caída de la Unión Soviética. Los que ustedes tienen que ir desentrañando a lo largo de esto es comprender los procesos históricos. Recuerden que, como yo les dije en la bienvenida, no podemos comprender el siglo XXI sin meternos e interiorizarnos en los grandes procesos que tuvo el siglo XX. La idea de esta tarea principalmente es que ustedes puedan comprender por qué él la llama a su última unidad, a su último proceso histórico, la crisis del fin de siglo. ¿Qué es lo que el autor evidencia en este punto que le permiten hablar de una crisis de fin de siglo y qué nuevas características tiene? Porque el siglo XXI permite observar o visualizar el surgimiento de nuevos actores, nuevas características, el sudoeste asiático, la periferia, África, América Latina, es decir, hay un montón de condimentos que él añade a este siglo XXI que no estaban presentes anteriormente, ¿no? Y que vienen a profundizar la crisis de siglo que él evidencia o que él marca. Entonces pónganle foco a estos puntos, traten de prestarle atención a los conceptos que utiliza a lo largo de cada una de las periodizaciones, qué características tiene, céntrense en la comparación entre la Belle Époque y la crisis de fin de siglo, qué rasgos tiene, porque nosotros nos vamos a meter más adelante en lo que él llama el neoliberalismo, las características que tiene ese proceso. La siguiente unidad va a ser la idea de trabajar el concepto de imperialismo. Lo importante es que ustedes puedan comprender estos procesos para después interiorizarnos en cada uno de ellos. El texto de Samir Amin lo vamos a retomar a lo largo de toda la unidad porque cada unidad del programa hace referencia a los procesos. Vamos y volvemos. No podemos entender el presente si no comprendemos el pasado. No podemos observar qué rasgos del pasado se vuelven a repetir o qué rasgos del pasado tienen similitudes con el presente. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña explicación. Les voy a dejar la lectura aquí presente y una guía de lectura para acompañar el seguimiento tanto del capítulo 1 de la introducción, tanto como la introducción como del capítulo 1. Nos vemos en la próxima clase virtual, que va a ser la clase número 2, con ya el inicio de los trabajos prácticos que ustedes van a tener que empezar a presentar. Les mando un saludo grande a todos.